un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama 55 años del Dr. Phibes. Cuando éramos niños y venía la hora de dormir, la tele nos avisaba con el angelito, el conejito, la figura de plasticina o el viejito en stop motion. El problema era que nunca queríamos irnos a dormir, porque ahí era cuando empezaba lo bueno en la televisión. Ahí venían, por ejemplo, cosas como El entierro prematuro, Cleopatra Jones y el casino de oro, Las agujas de la muerte o El hombre con dos cabezas. ¿Eran buenas películas? A la distancia hay que decir que no. Pero en esos años, en la infancia tedita ochentera de mi generación, eran lo mejor de lo mejor. Esta semana se cumplieron 55 años del estreno de El abominable Dr. Phibes, una de las películas más ilustres del terror inglés setentero y uno de los títulos más impactantes de todos los que se podían encontrar en el trasnoche televisivo de esa infancia. Mi amor, dulce reina y noble esposa. Phibes fue un proyecto extraño. Floreció al alero de una productora pequeña llamada American International Pictures, capitaneada por uno de los sátrapas y corsarios más despiadados de la historia del medio, un hombre llamado Samuel Arkoff. Arkoff, que alguna vez había sido abogado, creía en dos cosas: recuperar el dinero invertido y tener muy clara tu audiencia. Desde un principio, la productora, que se hizo conocida por sus siglas AIP, se especializó en apuntar a un target demográfico muy acotado. Arkoff tenía una idea clara. Había que hacer películas para el público adolescente, ya que eran los que iban al cine para poder ver la sangre y el sexo que sus padres no los dejaban mirar en televisión. La regla enunciada por Arkoff terminó siendo conocida como la regla Peter Pan, y muchos productores la usan hasta hoy sin saberlo. Sus postulados son los siguientes: un niño de 5 años querrá ver cualquier cosa que vea un niño de 10. Pero un niño de 10 jamás querrá ver aquello que quiere ver el niño menor. Al mismo tiempo, una niña verá cualquier cosa que quiera ver un niño. Pero un niño jamás querrá ver aquello que le interese a las niñas. Por lo tanto, decía Arkoff, el target ideal al que deben apuntar las productoras pequeñas es el muchacho hombre varón de 19 años. La AIP prosperó en base a estos postulados y Arkoff llegó a ser uno de los hombres más ricos del negocio. La manera de aterrizar la regla de Peter Pan era muy simple y Arkoff la redujo a una receta que compartía con otros titanes del cine B, como el productor Roger Corman. Y la receta era así: trabajar siempre con estrellas famosas, pero ya en decadencia. Arrendar estudios en vez de comprarse uno. Pagar los salarios más bajos del mercado. Contratar directores jóvenes o de serie B. Apostar por géneros como el terror, la ciencia ficción y el cine de espías. Y meter en las historias momentos de shock visual que los adolescentes jamás podrían encontrar en televisión. Uno de los actores que trabajó en varias producciones de la AIP fue Vincent Price. Durante la década de los 60, el interés de Hollywood en su figura fue decayendo, y lentamente se vio forzado a aparecer en episodios de televisión y en películas B. Good evening. I'm your host, Frederick Lauren. Price nunca tuvo complejos en hacer cine de género o en apelar al público adolescente, pero le molestaba la bajísima calidad de los guiones de AIP. Después de una desastrosa experiencia con un mamarracho de terror decimonónico llamado Cry of the Banshee, el actor juró no volver a trabajar con la AIP y sobre todo con Arkoff, a quien consideraba un mercanchifle. Sin embargo, luego de darse una vuelta por los grandes estudios buscando trabajo, Vincent Price tuvo que afrontar la cruda realidad. Su talento ya no era requerido en Hollywood, y su nicho estaba en el cine B.
Reconciliado con Arkoff, la AIP le convocó para que fuera de nuevo el villano de una historia que combinaba morbo, muertes chocantes, violencia y un par de alusiones sexuales. El proyecto se llamaba El abominable Dr. Phibes. La trama parece sacada de un cuento de Edgar Allan Poe. Luego que su adorada esposa muere en la mesa del quirófano, el genial Dr. Phibes se desbarranca en su auto y todos le dan por muerto. Sin embargo, Phibes está vivo. Haciendo uso de su prodigioso ingenio y su fortuna, se construye una base secreta donde planifica por varios años su venganza contra los doctores que no pudieron salvar a su mujer. Acompañado por Vulnavia, un asistente increíblemente leal y que jamás dice una palabra, Phibes empieza a liquidar a todos los cirujanos del equipo usando como inspiración las 10 plagas que Dios desató sobre Egipto. Contado de esta forma no dice mucho, pero lo impresionante del abominable Dr. Phibes radica en la cantidad de soluciones visuales que se saca de la manga, ya sea a la hora de narrar los asesinatos o de mostrar el universo torcido y barroco del personaje. El director Robert Fuest venía del mundo de la decoración y la dirección de arte. Había sido el escenógrafo de la mítica serie de televisión Los Vengadores, y su salto a la realización lo dio de forma orgánica gracias justamente al mundo de las películas B. A las producciones baratas e independientes de estudios como AIP no les importaba el buen gusto, sino el impacto. Y en eso Fuest brilló y dio cátedra más de una vez. Los escenarios del abominable Dr. Phibes son tan impactantes como los escenarios de La Naranja Mecánica, que se estrenó ese mismo año, y seguramente costaron una 10ª parte de lo que se gastó en el filme de Kubrick. Pero no es solo eso lo que llama la atención. El guión original de Phibes era un thriller oscuro y muy serio. Fuest lo reescribió casi por completo y le dio un tono más liviano. Puso humor donde no lo había y entendió que la premisa de un doctor deforme que venga a su mujer con asesinatos que remedan las plagas bíblicas era material para la farsa y el humor negro. Fuest, en ese sentido, es un antecedente directo del Tim Burton de Beetlejuice o incluso del Joe Dante de Gremlins. A los productores todas estas sutilezas no les importaban. Querían una película chocante y oscura para convocar a adolescentes, y lo demás lo dejaron en manos del director Fuest y su elenco. Aparte de Vincent Price, en la película trabajaron Virginia North, Terry Thomas y nada menos que Joseph Cotten, que alguna vez fuera uno de los actores favoritos de Orson Welles y que para 1971 ya tenía 66 años de edad y estaba dispuesto a interpretar cualquier papel con tal de no quedarse encerrado jubilándose en su casa. La AIP esperaba que el filme hiciera dinero, pero no estaban preparados para el éxito de taquilla que el abominable Dr. Phibes terminó siendo. Menos aún podían imaginar que esa pequeña película de terror y humor negro se convertiría con los años en un fenómeno de culto y en un ícono. El Dr. Anton Charles Phibes, que ese es su nombre completo, se volvió una figura clave en el género de los villanos del terror y terminó inspirando a otros grandes malvados del cine. El asunto es este. Aquí tenemos a un psicópata increíblemente brillante, con recursos ilimitados, que dedica años a la fabricación de máquinas y artilugios para castigar a aquellos que siente que merecen la muerte. Y además, los castiga en base a un orden casi literario. En el caso de Phibes, ese orden viene de las plagas bíblicas. Pero esa descripción que acabo de hacer también le podría caer, por ejemplo, al John Doe de Seven. Luego estaba el abogado. Deberíais agradecerme en secreto que acabara con aquel avaricioso. Que mata a personas que a sus ojos encarnan lo peor de los 7 pecados capitales y que por eso deben sufrir muertes espantosas. ¿Y saben a quién más le cae esta descripción? A un ingeniero enfermo de cáncer llamado John Kramer, quien antes de morir planificó una serie de trampas de infinita complejidad para castigar a esas personas que, según él, no apreciaban la belleza de estar vivos. Después de eso, ¿qué pasa entonces? Toda tu vida pasa entonces, John Kramer. Estamos hablando, claro, de Jigsaw, el villano de la saga del Juego del Miedo. Jigsaw es el descendiente más obvio del Dr. Phibes, una especie de asesino virtuoso que es casi un dios cruel y que castiga en base a códigos precristianos. Pero no es el único nieto o bisnieto artístico de Anton Charles Phibes. Cada vez que vemos en una película o en una serie
a un villano que elabora un plan barroco y artístico para eliminar o castigar al prójimo, estamos viendo un heredero de Fives. Hubo una secuela después del primer filme de 1971. Se llamó Fives se levanta de la tumba y no estuvo a la altura del original, aunque tiene sus momentos. A Vincent Price le encantaba interpretar al Doctor. No le molestaba ni el exceso, ni las muertes sangrientas, ni el maquillaje. Ni siquiera el hecho de que el personaje no habla en la película y solo se comunica a través de un gramófono conectado a su garganta. Lo que sí le molestó fue que Hollywood no volvió a llamarlo, a pesar de las alabanzas que recibió por su villano. Se pasó casi 20 años en películas de baja estofa y en series de televisión hasta que Tim Burton lo convocó para homenajearlo en El joven mano de tijera. Fives fue y sigue siendo uno de los grandes villanos de la historia del cine. Me alegró reencontrarme con él a propósito de este aniversario del filme, porque estoy preparando un taller sobre villanos en el cine y lo voy a hacer por Zoom, online, desde el lunes 1 de junio. Quienes requieran más información acerca del taller pueden buscarme en Instagram bajo la @villalobosjara o pueden escribirme al correo kingkonpalas@gmail.com. Dígame qué quiere. La destreza de sus manos, doctor. En la secuencia final del abominable Dr. Fives, el cirujano que interpreta a Joseph Cotten solo tiene 5 minutos para operar a su hijo, que yace inconsciente en la mesa de operaciones. Debe abrirlo porque dentro de su hijo hay una llave. Con esa llave, el cirujano podrá destrabar el mecanismo que sujeta la mesa a la pared. Si no destraba el mecanismo antes de esos 5 minutos, una lluvia de ácido caerá del techo y disolverá al muchacho en unos cuantos segundos. El cirujano corre desesperado contra el tiempo. El malvado Dr. Fives se refocila en su crapulencia. La policía corre desesperada hacia la mansión del doctor para detener su plan. ¿Qué mejor panorama podría haber tenido un niño un sábado por la noche? No está aquí. Desapareció. Esto es imposible. Ahora solo le queda el recurso final. Sí, la oscuridad. Y ya debe estar maquinando su plan donde quiera que se encuentre. Esto es El Contador de Películas y yo soy Daniel Villalobos. Hasta la próxima.